Hola, una vez más, bienvenidos a esta ya la última clase de apologética científica. Y hoy vamos a tocar el tema de la evolución. Ya vamos a comenzar con ese tema. Yo creo que vamos a tener que hacer una clase y otra clase más, porque el tema es complejo. Bueno, además que la parte de evolución no la podemos pasar así tan rápidamente, ya que precisamente el tema de la evolución es una de las controversias más grandes, pues entre ese antagonismo entre la ciencia, la religión, la fe y la razón, ¿no? Entonces, es importante que le demos pues una cobertura bastante amplia a este tema. Bueno, pero antes de empezar ese tema y como introducción y transición de lo que es lo último que vimos sobre el espacio, el microcosmo y el macrocosmo, y entrar directamente pues al origen de la materia, ¿verdad? Que vimos en el video anterior. Como transición, pues vamos a hablar sobre el origen de la vida y quiero pues explicar esta parte que no la hemos explicado con detalle, ¿no? Y nos va a servir porque en la parte de evolución también vamos a hablar del tiempo, porque nos interesa pues hacer dataciones y especificar pues los tiempos, las duraciones de los procesos que dieron origen pues a la vida. Sobre todo esa diferencia pues que hay entre los días de la creación y los millones de años que tiene el universo según nuestra ciencia, ¿no? O según algunos científicos, perdón, sería decir así. Recuerden que yo siempre he dicho que no es la ciencia la que es atea. Hay unos científicos que son ateos y que tratan de imponer y que tratan de, de estigmatizar la ciencia como atea. Entonces, no, ellos son ateos, pero la ciencia no es atea. Entonces, tengamos cuidado. Y también nosotros, lamentablemente, le hemos entregado la ciencia a ellos, ¿no? Le hemos permitido que ellos tomen el nombre de la ciencia y la hagan atea también, ¿no? Y no podemos darnos ese gusto nosotros también, ¿ok? No podemos entregarles las cosas a ellos así en bandeja de plata, pues. Entonces, fíjense, esto que quiero explicar aquí sobre el espacio-tiempo, ahí faltó poner espacio-tiempo puro, ¿no? Pero bueno, ahí se ve el espacio, ¿no? Quiero explicar sobre esta teoría que especifica, pues describe cómo es nuestro universo, ¿no? Entonces, la última teoría que nosotros tenemos, que ya data más de 100 años, ¿ok? Porque esa teoría es del año 1905, la teoría eh, especial de la relatividad y la general 1915 y siguiendo, ¿no? Eh, bueno, esa teoría es la última que nosotros tenemos de conocimiento acerca de cómo es nuestro universo, ¿no? Entonces, esa última teoría nos dice que el espacio es curvo. O sea, presenta una relación sobre el espacio y el tiempo que no la teníamos antes y que lamentablemente los medios de comunicación y lamentablemente más aún todavía nuestra escuela, nuestros institutos no han actualizado su currículum desde hace 100 años. Okay. Entonces, seguimos enseñando la física de Newton y para nada hemos enseñado estas cosas importantes, estas consecuencias, estos resultados de la física en los niveles más básicos de la enseñanza. Y no es porque sea difícil, sino porque simplemente no ha habido voluntad o ha habido una confabulación, que es lo que yo siempre le he estado diciendo, advirtiéndole acerca de el tiempo de oscurantismo que ya estamos viviendo, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta teoría hace un cambio radical sobre el concepto que nosotros teníamos o tenemos todavía acerca del espacio y el tiempo. Primero nos presenta al espacio como una estructura endeble,
modificable. Hasta hace tiempo, y todavía, como les digo, mayormente pues las personas o la sociedad entiende que el tiempo y el espacio son estructuras, digamos, inmutables, sólidas, firmes, sobre la cual se desarrolla toda la física y toda la actividad del hombre, ¿no? Eh, este espacio y tiempo que antes se creía que era sólido, inconmovible, firme, como una roca, ese espacio-tiempo resulta que ahora nosotros entendemos que es muy endeble, pues muy delicado, que se curva, ¿ok? Que ese espacio no es esa estructura sólida en que yo hago la física. Fíjense, por ejemplo, voy a ilustrarlo de esta manera. Aquí tenemos el globo mismo que usamos para demostrar el Big Bang, ¿no? Nuestro espacio es algo así como este globo. Cuando algo lo toca, cuando hay una masa, una materia o una energía, el espacio tiende a hacer esto que está aquí. Cuando yo coloco, por ejemplo, un planeta, el espacio se curva. Decimos que se curva como lo ven ahí en la figura, ¿verdad? Ven ahí, por ejemplo, el Sol, y entonces el Sol curva el espacio, lo encoge. Entonces, mientras más masivo es el planeta o el astro, pues en este caso, entonces más curva pues el espacio. Así la Tierra la curva, porque aquí tenemos la Tierra y aquí tenemos el Sol, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la relatividad, de esa teoría, que es la última teoría que tenemos desde hace más de 100 años, la gravedad en realidad es una curvatura del espacio. O sea, ya la relatividad no ve a la gravedad como una fuerza, sino como el efecto de cómo el espacio se deforma ante la presencia de una masa o incluso de la misma energía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias inmediatas, eh, cruciales pues para nuestra noción que nosotros tenemos del mundo, del universo. Entonces, y por eso estoy diciendo que es importante que lo veamos en el contexto también, que veamos la evolución en ese contexto. Entonces, según esta teoría, cuando nosotros caemos, realmente no es una fuerza es el espacio que que está curveado y nosotros tendemos pues a pisar el suelo, la tierra, pues la superficie de la tierra. Esa es la tendencia que nosotros tenemos, pero es consecuencia de la curvatura del espacio. Así lo vemos desde el punto de vista relativista. Entonces, incluso nosotros podríamos pensar desde ese punto de vista que la Tierra es un plano. O sea que al final los coplanarios estos podrían tener la razón. Pero claro, no es porque ellos están aludiendo, están apelando, invocando la teoría de relatividad. No, es que ellos, simplemente para ellos, las fotos que hay de la Tierra redonda, que se tomaron desde el espacio, esos son montajes que se han hecho, pues. Entonces, desde este punto de vista, incluso nuestros planetas siguen una línea recta. Ellos no se mueven elípticamente, sino que desde el punto de vista de esta teoría, los planetas siguen una línea recta. Lo que pasa es que esa línea recta se curva y entonces da esa imagen pues, de una hélice o una circunferencia o parábola, cualquiera que se trate de la cónica. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos hoy como lo último pues de lo que conocemos de física. Incluso, no sé si lo dije en la clase del Big Bang, pero el espacio, lo que los mismos científicos dicen que ni el espacio existía. Imagínense que no exista ni el espacio. O sea, el espacio hoy es considerado como parte de un fenómeno de la física. Imagínense ustedes.
Entonces dicen que el espacio ni el tiempo existían en el tiempo del Big Bang. O sea, se creó con el Big Bang. Imagínense entonces lo que han llegado los mismos científicos. No existía ni el espacio ni el tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo han pasado a ser, pues, no ya esas estructuras absolutas que nosotros pensamos que siempre existían y que existen y que son. No, simplemente son parte de un fenómeno físico y que debe ser tratado como tal y que tiene leyes y que se rige bajo las leyes que ya hemos dicho, pues, que son lo que conocemos como la teoría de la relatividad general. Entonces, de igual manera, el tiempo también no solamente pasó a ser una estructura indeleble, sino que ahora el tiempo es también una coordenada más. ¿Está bien? O sea, yo puedo manejar el tiempo a mi antojo, así como yo manejo la distancia, ¿verdad? El tiempo también va a ser una coordenada ya en la cual yo puedo colocarme. Si bien, aclaro esto, no podemos retroceder el tiempo, no puedo retroceder el tiempo como si puedo ir hacia adelante y después devolverme hacia atrás en las coordenadas espaciales. En el tiempo no puedo retroceder, ¿ok? Por más que la ciencia ficción y algunos charlatanes pseudocientíficos como el señor Neil deGrasse, porque hay que denunciarlo, pues, ¿ok? Por más que estos pseudocientíficos promuevan a través de sus falsos programas científicos también, ese de Cosmos ahora, nada que ver con el Cosmos que vimos cuando el señor Carl Sagan, un ateo acérrimo judío, eh, eh, dio ese espacio pues, considerado como un bestseller del siglo pasado, y de los cuales yo doy testimonio, aprendí mucho de ahí y de ahí empecé a entender que la ciencia no lo tenía todo, a pesar de que el hombre siempre, este señor Carl Sagan le daba eh, ese tinte pues ateo, pero aún así yo quedaba con un vacío de que, porque era sincero, pues porque demostraba la ciencia como era, y uno quedaba con el vacío de que, oye, de que la ciencia no tenía todas las respuestas, porque era muy sincero en decir las limitaciones de la ciencia. Entonces, este señor, Neil deGrasse, él insiste en que los viajes en el tiempo es posible y le hizo una entrevista inclusive a Stephen Hawking. Y bueno, y Stephen Hawking le recalcó que los viajes en el tiempo no eran posibles, que al pasado menos que menos, que en el presente lo que era simplemente que, bueno, que si uno viajaba, bueno, el tiempo se dilataba para uno, pero el tiempo era el mismo para la persona que quedó en otro sistema referencial, por ejemplo, la Tierra, y tú viajaste, llegaste y encontraste a la persona más joven, ¿no? Eso es lo que, la paradoja esa de los gemelos, que la pueden buscar por Wikipedia. Entonces, pero los viajes a retroceder en el tiempo no son posibles. Entonces, por más que Stephen Hawking le recalcó a Neil deGrasse, él terminó el programa diciendo que los viajes en el tiempo sí eran posibles, porque él sabía más que Stephen Hawking. Bueno, lo cierto es que el tiempo entonces ahora es una coordenada más, donde yo puedo colocarme, no retroceder, pero sí puedo, digamos, ralentizar el tiempo con respecto a otro sistema referencial. O sea, cuando vemos la duración, no me estoy refiriendo solamente en que yo puedo poner, bueno, aquí en Santiago es tal hora, allá en Caracas es tal hora también, por decir, son las 10 y allá en Londres son las 2 de la tarde, ¿no? 4 horas de retraso. Y así cada país, cada meridiano tiene su hora, ¿verdad? Según la longitud en que se encuentra en los meridianos terrestres. Entonces, no me refiero a eso, me refiero a la duración de los eventos. Cada evento va a tener una duración que va a depender de las condiciones en que yo me encuentro. Claro, en las condiciones que estamos en la Tierra, todos estamos bajo las mismas condiciones y vemos pues el tiempo, que las cosas duran el mismo tiempo, pero cuando esas condiciones son eh, modificadas, afectadas de una manera muy sofisticada, por ejemplo, como lo que podemos hacer en un laboratorio, un acelerador de partículas que ya les conté la vez pasada, que hay que mantener, que tiene un presupuesto de más de $1.000 millones anuales. Claro, allí todo eso se hace con el fin de crear condiciones extremas que no son las normales en la Tierra, en las cuales podemos percibir estos cambios de la curvatura tanto del tiempo como del espacio. Bien, entonces, esto
pues es la teoría que nosotros tenemos y esto es importante. Entonces, entender que el tiempo ya no es ese parámetro que todos estábamos sujetos, ya el tiempo yo lo puedo modificar, ¿ok? O sea, dos trenes que van, por ejemplo, en una línea y en una misma línea férrea y van en direcciones opuestas, bueno, están destinados a chocar, pero si yo ahora tengo la coordenada tiempo, yo puedo adelantar el tiempo, ¿ok? En el sentido de que no es que lo estoy retardando el mío, pero el del otro queda como adelantado, ¿ok? Y entonces pudiera ser que el otro tren pasara mientras yo no he pasado todavía, ¿ok? O sea, el otro tren pasó en la mañana y yo pasé en la noche, por decirlo así, ¿ok? Algo así es lo que quiero referirme con esto de que el tiempo es otra coordenada con la cual yo puedo jugar y hacer que dos objetos se encuentren en, ya tengo que tomar en cuenta no solamente el espacio, sino también el tiempo, ¿ok? Y cada quien tiene un tiempo aparte. Entonces, pero por supuesto estoy aclarando que para lograr ese tiempo se ralentice, se necesitan unas condiciones extremas como por ejemplo la curvatura aquí, ¿verdad? Cuando las curvaturas son intensas, entonces ya el tiempo empieza a ser diferente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la parte plana, el tiempo eh, corre a una velocidad tal, transcurre, pues por decir, ¿no? Mm, digamos, más rápida de lo que recorre aquí en el centro, ¿ok? Entonces, en la curvatura, allí en toda esa parte donde está deformado el espacio, allí el tiempo entonces va a correr más lento, ¿está bien? Bueno, entonces, eh, muy bien, esta entonces es la teoría que nosotros conocemos, ¿ok? Lo último que nosotros tenemos de la teoría. Bien, vamos a irnos a nuestra parte. Fíjense, aquí está un ejemplo también de esto de la curvatura del espacio. Fíjense, aquí yo tengo una especie como de embudo que es plano en la parte externa, pero en la parte hacia el centro se va curvando haciendo, ¿verdad? Un hoyo, ¿ok? Entonces, cuando yo trazo una recta, las rectas tienden a ser derecha, ¿ok? Derecha en esta dirección que está acá. Fíjense que aquí se ve derecha la recta, ¿ok? Cuando estoy cerca de la parte donde es plano. Pero cuando estoy cerca de la parte que es curva, entonces la recta se curva, ¿ok? Esto es parecido a lo que dijimos la vez pasada, que cuando teníamos una recta, y un punto, era una recta aquí y un punto externo, solamente pasaba una recta paralela a ella, ¿verdad? Si yo volvía a trazar otra recta que no tocara la recta principal, la recta aquí en negro, si yo trato de trazar otra recta aquí, va a coincidir con esta misma recta azul, pues no va a ser otra recta, sino que va a ser la misma recta. Y eso lo podemos ver aquí también, no importa que la superficie esté curviada, las rectas siguen siendo paralelas, aunque no se ven derechas, ¿ok? A menos que la ponga de perfil, ¿verdad? Y ahí la voy a ver derecha. Entonces, eso lo entienden bien los campesinos. Los campesinos entienden bien esto de que por una recta eh, y un punto externo a ellos no pasa una sola paralela, sino pasan infinitas paralelas o varias paralelas, dependiendo de la curvatura. Entonces, fíjense, por ejemplo, si ustedes, no sé si ustedes han visto en algunos campos que son accidentados, por ejemplo, en el sur de Venezuela, me acuerdo mucho en la zona del Pao, que es muy accidentada, pero es una zona agrícola, pues. Entonces, en las partes donde hay depresiones de la topografía terrestre y en el suelo donde se siembra, entonces los campesinos hacen, ¿verdad? Algunos hacen esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí, que bajan pero entonces fíjense qué pasa aquí. Fíjense, por ejemplo, aquí me fui del lugar, pero aquí me fui del lugar aquí, disculpen acá, aquí para ver, ok, no, aquí me fui del lugar, vamos a quitarme de aquí, ok, en la curva aquí, fíjense, aquí, ok, fíjense, trace una recta que está aquí en la parte plana. Entonces, supóngase que esto es un campo
y que queremos sembrar maíz, por ejemplo. Entonces, aquí en la parte plana, bueno, es una línea recta, pero cuando me voy acercando a esta parte que tiene este accidente topográfico, ¿qué va a pasar allí? Fíjense, ¿verdad? Entonces, algunos campesinos hacen esto, ¿ok? Usted la ve de perfil desde acá así y se ve derecha, pues, pero hay una parte aquí que queda, este pedazo de tierra que queda inutilizable. Algunos campesinos se han dado cuenta. ¿Y qué hacen esos campesinos? Hacen esto. Fíjense. Ponen una curvita, ponen una línea más de maíz. Pero no la consiguen, no la continúan, perdón. No la continúan. ¿Por qué? Porque si la continúan van a coincidir con la otra. Entonces, pero estas son rectas paralelas. Entonces ahí tenemos un caso donde hay rectas paralelas que son diferentes y pasan por el mismo punto o por los mismos dos puntos. ¿Ok? O sea, por estos dos puntos, por decirlo así, pasan esta recta paralela y otra paralela más pasa allí. ¿Ok? Fíjense, con el objetivo de utilizar lo máximo posible la tierra que queda allí. Pero guardando las distancias, porque acuérdense que entre línea y línea, por ejemplo, en el maíz, que yo sepa, tiene que haber 1 metro de distancia, por ejemplo. Entonces, algunos campesinos hacen esto, entienden esto, que ya el concepto de recta no es que sea derechita, sino que la distancia sea lo menor posible entre dos puntos. Ese es el concepto de recta que nosotros aceptamos y a eso se le llama geodésica. Cuando en general en un espacio curvo, a eso le llamamos nosotros geodésica. Entonces, esto que está aquí es una geodésica. Entre este punto, si yo agarro un punto aquí y otro punto acá, la distancia más corta es esta línea roja que ustedes ven acá. ¿Ok? Esa línea roja que ustedes ven acá. Esa es la distancia más corta. ¿Por qué? Porque si yo me meto así derecho, así como que haciendo la línea que sea derecha, voy a entrar por esta curva y voy a tener que bajar hasta abajo y voy a tener que subir otra vez arriba y es la distancia que voy a recorrer va a ser mucho mayor que si hago este movimiento que está aquí. Esta línea que está aquí, este movimiento, que esta trayectoria, es la distancia, es la que recorre menos distancia para llegar de un punto a otro. Y eso llamamos geodésica. Bien, entonces, dicho esto, vamos a entrar con nuestra parte de que nos interesa hoy, pues, que es la parte de la evolución. Y antes de eso, vamos a hacer un pequeño experimento. Fíjense, aquí tengo fíjense, tengo aquí una especie de pajilla y una especie de disco acá, ¿no? Introduzco esto acá y entonces cuando soplo, ¿verdad? Sale aire. Sale aire por acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, tengo una especie de disco aquí. No sé si pueden ver este disco que está acá. Aquí puse una especie de eje, ¿verdad? Para guiarlo aquí en el centro del... ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo para que el disco, si suelto el disco aquí, bueno, se va a caer, pues? ¿Qué tengo yo que hacer para que el disco no se caiga? ¿Ya? Fíjense, si lo suelto, se cae, pues. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aspirar, ¿verdad? Chupar. Eso es lógico, ¿verdad? Lo que dejé de chupar se cae. ¿Qué pasa si en vez de chupar yo agarro y soplo? Bueno, ustedes me dirán, ¿verdad? Por lógica, bueno, va a salir disparado, ¿verdad? Entonces, no es necesario hacerlo, pues. Eso es lo que nos dice la lógica, ¿ok? Si yo soplo allí, bueno, va a salir disparado el disco. Eso es lo que va a pasar, más nada. Aquí tengo otro disco, por si acaso también. Fíjense, quita otro disco. Este lo hice transparente, ¿no? Pero también tiene el mismo eje para que no se, para guiarlo allí al centro, ¿no? Tengo que aspirar, ¿verdad? Chupar para que no se caiga, ¿ok? Entonces, pero si soplo, bueno, va a salir disparado, ¿verdad? No hace falta que yo les haga el experimento porque es lógico, pues, ¿verdad? Si soplo, bueno, va a salir disparado, más nada. Entonces, pero después de esta manera vamos a hacerlo para que ustedes que no vayan a quedar con nadie vaya a quedar con una duda, ¿ok? Porque siempre hay que experimentar, siempre cuando te dicen una cosa tú tienes que experimentarla, pues probar si es verdad. Así parezca muy lógico, así parezca muy razonable, de sentido común. Oye,
tonto hacerlo, pero en ciencia hay que ser así, pues hay que experimentar y hay que hacer las cosas para evitar errores y estar más seguros, ¿está bien? Bueno, entonces vamos aquí con esta parte de la evolución y el origen de la vida. Entonces, origen de la vida y la evolución, ¿no? Entonces, fíjense, aquí manejamos algunos principios. Aquí debemos primero hacer mención sobre un principio importante llamado principio antrópico. ¿Qué significa este principio antrópico? Significa que todo el universo, por decirlo así, gira en torno al hombre. A pesar de que la Tierra no es el centro del universo, como ya lo hemos dicho, y eso decepcionó a muchos clérigos, muchos sacerdotes, ¿verdad? Muchos científicos cristianos, pero el hombre sí es el centro del universo. ¿Por qué? Porque hay unos parámetros que tienen una exacta ubicación, un exacto valor para que pueda existir la vida. Entonces, uno de esos primeros principios, uno de los tantos, aquí yo puse 6, pero no son 6, son más, es la órbita circular del sistema solar alrededor de la Vía Láctea. ¿Se recuerdan que esa imagen la vimos una vez, verdad? Nuestra Vía Láctea, ¿verdad? Que nadie la ha visto, pero suponemos, los científicos suponen que es una galaxia espiral. ¿Ok? Pues suponemos que es una galaxia espiral. Esa es nuestra galaxia espiral. ¿Ok? Tiene en el centro lo que llamamos un agujero negro. Entonces, ese agujero negro emite pues radiación que es dañina, completamente pues imposible para la vida. Entonces, nuestra galaxia permite pues que en alguna zona, ¿okay?, esa radiación disminuya, se atenúe, y entonces eso permite que podamos tener la vida. O sea, nuestro sistema solar se encuentra en uno de los brazos de nuestra Vía Láctea, de tal manera que esa radiación no nos llega directamente. No me acuerdo si es aquí en no, en este no era. Ok, bueno, la perdí aquí. La perdí, no logro encontrarla. ¿Dónde es que estaba la diapositiva con nuestra Vía Láctea? No la encuentro aquí. No, aquí está. Fíjense, aquí está. Esta es nuestra Vía Láctea y aquí se encuentra el Sol. ¿Okay? Si nuestro Sol se encontrara en el otro brazo, bueno, no existiría vida, pues, porque la radiación de ese agujero negro, que ya está comprobado que las galaxias tienen un agujero negro en el centro, así como el sistema solar tiene el Sol en el centro, entonces hay un agujero negro en el centro. Qué cosa tan rara, ¿no? Se repite, ¿no? Entonces, bueno, se repite eso de que algo gira en torno a otra cosa, ¿no? Bueno, esa es la descripción que nosotros tenemos de nuestro universo. Entonces, ese principio antrópico no solamente expresa pues que es una casualidad que esto se encuentre justamente en esta situación, ¿no? También otra de las casualidades es que la órbita alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, perdón, la órbita de la Tierra alrededor del Sol permite pues una temperatura ideal para mantener agua líquida. Entonces, acuérdense que hay muchos planetas en el sistema solar, pero no todos los planetas tienen las condiciones para que se dé la vida. Entonces, si la órbita de la Tierra tuviese un 1%, dicen algunos científicos, si se alterara la órbita de la Tierra en un 1%, ya eso cambiaría las condiciones. Podría elevar la temperatura o podría bajar la temperatura de tal manera que la vida fuera imposible. Por ejemplo, el planeta Venus está muy cerca del Sol
y la temperatura en el planeta Venus es de 300 grados centígrados. Y la atmósfera dicen que es casi 90% CO2. Entonces, y por más que los científicos han buscado que sí, que no, que sí se dio la vida en Venus, que en la nube, en la parte más arriba, no han encontrado nada. No han encontrado nada. Por más que están diciendo que sí, que hubo vida en Venus, en Marte. Marte está más lejos, ¿verdad? Y entonces hace mucho frío. En Marte hace creo que 70 grados bajo cero, algo así, una temperatura así. 70 grados bajo cero, 50 grados bajo cero, una cosa así. Entonces, esa es la temperatura nocturna en Marte, por ejemplo. Y la diurna creo que menos 10 grados, menos 20 grados, una cosa así. Imposibles, condiciones imposibles para que se dé la vida. Algunos especuladores, Hollywood entre otros, ¿verdad? Ha promovido la adaptación como forma de, de estilo o principio en que la vida tiene que darse de alguna manera, ¿no? Que la vida tiene que darse de alguna manera, que si la vida sería una tierra, bueno, la vida tiene que darse en Venus y los seres vivos allí tienen que respirar CO2, por ejemplo, ¿no? Como la atmósfera de Venus es puro CO2, bueno, habrá unos animales, unos seres vivientes que respiren CO2 y con el CO2 pues hacen su vida. Pues no, eso es imposible, eso está demostrado que es imposible. La única forma de que un organismo tenga movimiento es que haya energía y esa energía parte de la combustión del oxígeno. Si no hay oxígeno, no puede haber energía. Todo necesita oxígeno. Un motor de gasolina necesita oxígeno. Un cohete necesita oxígeno. El mejor combustible ahorita, bueno, ese es el hidrógeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hidrógeno, cuando hace combustión con el oxígeno, emite agua y no contamina. Entonces, por eso decimos que es un combustible ecológico. Entonces, no hay forma de obtener vida sino a través de los mismos medios que están aquí, que tenemos aquí en la Tierra. Entonces, eso de que los marcianos o los venusianos se iban a adaptar a las condiciones, eso está completamente descartado. Y eso no lo sabe todo el mundo. Hollywood dice una cosa y la gente cree en lo que dice Hollywood. Y como no la gente, cuando digo gente, estoy hablando de estudiantes, de universitarios, y hasta inclusive profesores, ¿no? Entonces, ahí tienen pues al señor Neil deGrasse. Bueno, entonces, dice aquí que las placas tectónicas permiten la renovación del CO2, por ejemplo, entre la tercera de las de la tercera de los principios del principio antrópico, ¿verdad? Sí. Como cuarta tenemos aquí el campo magnético, por ejemplo. El campo magnético dice que protege a la Tierra de radiaciones externas. ¿Okay? Tú sabes que el Sol lleva el viento solar, que son partículas ionizadas. Si esas partículas ionizadas llegaran a la Tierra, eso impediría la vida, pues todos los seres humanos pues pereceríamos inmediatamente. ¿No has visto todas esas cosas que cuando viene una mancha solar y broma y causa estragos pues en la Tierra, calentamiento, interferencia en las comunicaciones, etc. Una mancha solar, imagínese usted, causa eso. Imagínese si no fuera por el campo magnético. No todos los planetas tienen campos magnéticos. Imagínese si no fuera por el campo magnético terrestre. Entonces, solamente la vida es posible a través de estos principios, a través de estas características que se presentan pues, en nuestra Tierra específicamente. ¿Ok? Quinta, la Luna, el efecto de la Luna sobre la Tierra. La influencia de nuestra Luna es importantísimo para la vida. Las mareas son importantísimos, ¿ok? Para la siembra la luna también es primordial. No es un cuento de allá de los campesinos que siembran en menguante y todas esas cosas. No, eso no es un cuento. ¿Okay? La luna es indispensable en las actividades pues, terrestres que hacemos acá. ¿Okay? No solamente para medir el tiempo. Entonces, no todos los planetas tienen un satélite natural como la luna. Y así pues, hay otras muchas
características aquí. Las supuestas casualidades de satélites gigantescos que orbitan alrededor de los planetas gaseosos. Los planetas gaseosos tienen unos satélites gigantescos que son casi del tamaño de la Luna o un poquito más grandes que la Luna en algunos casos. Júpiter tiene 4 satélites gigantescos. Además que Júpiter es un planeta masivo. Eso permite que cuando algunos objetos del espacio exterior, cuando digo espacio exterior me refiero exterior al sistema solar, cuando entran al sistema solar, las órbitas de esos grandes planetas, como son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, protegen a la Tierra de agentes extraños. Primero van a caer en la órbita de esos 4 gigantescos planetas. Primero caen en la órbita de esos 4 gigantescos planetas antes que lleguen a la Tierra. Entonces, son una protección. No es algo casual que estén esos planetas masivos allí. ¿Está bien? Entre tantas cosas que podemos, entre tantos factores allí que podemos atribuirle, pues, no una mera casualidad, sino una causalidad que solamente puede venir de un diseño claro de un ser inteligente. ¿Okay? Entonces, eso por un principio en cuanto al origen de la vida. Entonces, es más, hay científicos ateos. Hay científicos ateos. Yo voy a ver si la semana que viene les reseño aquí un artículo de un científico ateo, nada tiene que ver con cristianismo. Y él dice que el único planeta donde hay que conseguir, mejor dicho, él dice así, conseguir vida en otro planeta es lo más imposible que hay. Conseguir vida en otro planeta, eso no es nada fácil. Eso es imposible prácticamente. Lo más seguro es que estemos solos en el universo, decía este señor. Ateo, imagínense ustedes. Pero sincero, honesto con la ciencia. ¿Ok? Entonces, bien, aquí tenemos lo que es la evolución. ¿Qué es la evolución entonces? La evolución es la teoría o la hipótesis, una teoría, pues, una hipótesis no comprobada, que parece muy lógica, muy seductora. ¿Qué dice esta hipótesis? Que todos los animales, todos los habitantes, especies, géneros, familias, etcétera, venimos de un antecedente, ¿verdad? De un antecesor común, ¿no? que es aquí esta célula que está aquí, un protozoa, un animal unicelular. ¿Ve? O sea, de repente, según la evolución, salió así por así. De eso vamos a hablar después para que ustedes vean la locura de esto, de repente, de que salió esta célula. De repente salió esta célula. ¿Qué había atrás de ella? Bueno, es como la pregunta del qué hay debajo de la tortuga. ¿Se acuerdan? Es lo mismo, lo mismo. Ellos te dicen, no, es que nosotros venimos de la célula principal que dio origen del... Ay, pero ¿y de dónde viene esa célula? No, porque es una célula pequeña ahí, que es un núcleo con un citoplasma y ya, y listo, y se acabó, y eso se forma así solo, ¿no? Te dicen, no, eso es una cosa pequeña ahí, que entonces esa cosa pequeña se empezó a multiplicar y entonces se empezó a unir y entonces formaron unos animales más complejos y más grandes y esos animales, eso se dio en el agua principalmente. Bueno, por lo menos ahí coinciden con la vida, ¿no? De que la vida comenzó en el agua. Y entonces de ahí salieron los peces y entonces algún pez vino y se le ocurrió salir del agua y entonces empezar a ir a la orilla en busca del alimento y bueno, y de sobrevivir, etc. Y entonces, y así poco a poco, pues como la Tierra tiene 4.500 millones de años, según ellos, ¿no? La Tierra tiene 4.500 millones de años, eso también lo vamos a ver un poco allí, aunque ya mi hermana Katy investigó sobre ese tema. Entonces, bueno, esos reptiles poco a poco se fueron también desarrollando y se convirtieron en mamíferos y esos mamíferos llegó hasta un mamífero muy inteligente que tenía brazos y patas y se montaba en los árboles y después el mamífero bajó de los árboles y bueno, y se convirtió en un orangután y después se fue enderezando y bueno, hasta que llegamos el ser humano.
Eso es lo que dice la evolución. Todos procedemos de un antepasado común, ¿ok? De una línea de evolución, donde poco a poco, a través de los años, a través del mecanismo que vamos a aplicar ahorita, que se llama selección natural, se logra pues la perfección de una especie, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos la evolución de las especies, ¿no? Entonces, un origen unicelular de todas las especies con desconocimiento de estructura celular por ausencia de buenos microscopios. Bueno, en ese tiempo no existían los microscopios, entonces, claro, decir que uno venía de una célula, no, porque una célula es un centro ahí, tiene un centro ahí y tiene un estéreo ahí, y bueno, y eso se hace facilito. Eso vino fácil, eso se hace fácil en la célula, no, la célula, porque eso es un núcleo y un citoplasma, eso es facilísimo. Eso era lo que se creía en ese tiempo. Entonces, y eso, bueno, decían que también había una teoría de generación espontánea en ese tiempo, la cual fue desmentida por el científico cristiano Pasteur. Pasteur desmintió esa teoría de generación espontánea, porque usted sabe que si usted deja, por ejemplo, una fruta encerrada en un frasco, por ejemplo, usted deja una fruta ahí encerrada, tapada, usted tapó eso allí, al día siguiente usted va a ver a la semana, pues usted va a ver una mosquita, ¿verdad? Mosquita esa Drosophila megalocanter, algo así, no me acuerdo bien. Esta no es mi área, pero tenemos que saber un poquito de esto, ¿ok? Bien, el cambio experimentado por las especies, selección artificial. En esto es lo que se basaba en la evolución de las especies, ¿ok? En la teoría unicelular, en la generación espontánea. Después Pasteur demostró que esto era mentira, ¿ok? Él encerró, sacó el vacío, sacó el aire y vio que no se formaba nada, pues. Entonces dijo que era debido pues a restos, pues bacterias, eh, eh, papermias, pues de los restos de seres vivientes, de plantas, de insectos y eso. Y ahí se formaban pues los gusanos y todo lo que se podía formar ahí siempre y cuando hubieran las condiciones, ¿ok? El oxígeno, la temperatura correcta. Bueno, ok, el cambio experimentado por unas especies de la selección artificial, ¿verdad? ¿Qué es la selección artificial? La selección artificial es lo que todos hemos experimentado, todos somos testigos, quizás ya, bueno, no todos, pues, para ser honesto, ¿no? No todos somos testigos de esto, pero algunas personas que, por ejemplo, hemos vivido en el campo y hemos visto, pues, la costumbre o la técnica de algunos campesinos que sin saberlo, sin proponérselo, logran eh, perfeccionar una especie, ¿no? Entonces, el caso de la vaca Holstein, por ejemplo, una vaca que da 24 litros de leche diaria. ¿Ok? ¿De dónde viene eso? Bueno, viene de que cada vez los campesinos, los ganaderos, ¿verdad? Cuando veían una vaca que daba mucha leche, entonces esa vaca es la que les permitían pues, que fuera cruzada por el padrote. ¿Ok? Es lo que se hace, todo el mundo lo hace. De manera muy instintiva, pues. Y entonces, de alguna manera, la descendencia quiere esa característica. Algunos descendientes, no todos, adquieren esa característica que sacó esa vaca. Pues, y así cada vez se va eligiendo, se va seleccionando hasta que por fin se llegó a esta vaca que está aquí, que produce estos 24 litros de leche por día. ¿Está bien? Bien, el caso de los perros, por ejemplo. El perro se dice, o hasta ahora se decía, después algunos zoólogos no están de acuerdo, algunos dicen que sí, que no, pero normalmente se creyó o se cree todavía que nuestro perro es descendiente del lobo y que de alguna manera, pues, por la selección pues artificial de cada quien, cazando este perrito, ay, este perrito sí salió bonito, ay, vamos a cazarlo con este que es bonito, que es parecido, y así lo juntamos, lo emparejamos, y bueno, y salen unos parecidos a eso, pues. Entonces, de ahí, pues, del lobo salió el pequinés y salió el gran danés. Usted puede cruzar ambos. Claro, no creo que sea el macho con la hembra, ¿no? El macho del gran danés. Puede ser más bien el macho del pequinés con la hembra del gran danés, es lo más. Pero si se hubiera una inseminación artificial, en el caso que no se pudiera por la morfología del asunto, pues, entonces se logra pues tener una raza que es productiva y que es fértil.
¿ok? El descendiente de ahí es una raza, es parte de una raza de esa misma especie y se puede reproducir, ¿ok? Eso es lo que sabemos nosotros. Entonces, eso es lo que nos referimos con una especie, ¿está bien? Entonces, nuestros perros, pues todo desciende de ese principal animal que es el otro. Entonces, eso daba pie para que, bueno, si de un lobo puede salir un gran danés y puede salir un pequinés, entonces, bueno, no es extraño que del mono salga el hombre, pues. No es extraño, no, es lógico, es lógico, así como el experimento que le hice a ustedes ahorita aquí, ¿verdad? Si chupo, si chupo esto, bueno, se, se mantiene, pero si lo dejo de chupar y si lo soplo, ¿qué va a pasar si lo soplo? Bueno, se va a ir disparado. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué vamos a hacer ese experimento si ya sé que por lógica, voy? Entonces, la explosión demográfica exponencial de cada especie en medio de los recursos limitados. Ustedes saben que cada especie se multiplica a sí misma. Por ejemplo, si usted tiene unos conejitos, un par de conejos, un casal de conejos, y esos conejos tienen, por decirle algo, 10 crías. ¿Okay? Supongamos que 5 machos y 5 hembras. Esos conejitos tardan en crecer, bueno, ya antes del año, ya están en una edad reproductiva. Entonces, al año, ¿qué va a pasar? Al año, bueno, esos conejitos, suponiendo que son macho y hembra, cada uno son 5 casales, más el sexto casal de los padres por los progenitores, bueno, cuando se reproducen otra vez ya serían 60. ¿Verdad? Se reprodujeron tanto el padre como la madre, como los hijos se reprodujeron, y ya son 60, nada más en un año. Suponiendo que la madre y el padre no volvieron otra vez a reproducir dentro de ese año. Vamos a suponer que es así. Entonces, al otro año, esos 60, y son 30, ¿verdad? 30 hembras y 30 varones, o bueno, no importa, que si sean más hembras, mejor, porque así un varón puede cruzar a una hembra a varias hembras, pues a la vez. Y más reproducción todavía, pero en el peor de los casos, que salgan todos iguales, hembras y machos, número bueno, esas 30 parejas, que eran los 60 antes, esos 30 parejas, ahora se transformarían en 300 en el segundo año. Imagínense. Y así, bueno, imagínense esos 300, si son 150, y lo multiplicamos por 10, ya serían entonces 1500. Imagínense usted. Entonces, el crecimiento que nosotros hablamos de una especie cualquiera que se produzca es lo que nosotros llamamos crecimiento geométrico, ¿ok? O también conocido como crecimiento exponencial. Al principio es muy lento, al principio, pero ya cuando tienes una población ya más o menos ya va creciendo, ¿verdad? Porque todo es en función de la misma población. En cambio, el crecimiento aritmético es así lineal, es lo que nosotros conocemos como la función afín en matemáticas, ¿verdad? Dependiendo de cuánto produce. Por ejemplo, un crecimiento aritmético sería en el caso de que los padres nada más generaran, fueran fértiles y la descendencia no es fértil. Entonces cada año los padres generan, por ejemplo, 10, el otro año 10 más serían entonces 20 y así cada vez, ¿verdad? 20, 30, 40. Eso sería un crecimiento que llamamos lineal, como aparece aquí, ¿verdad? Porque los pares serían los que se reproducen. Pero en el caso que estamos hablando, el caso real de cualquier especie, no solamente son los pares los que se reproducen, sino que la descendencia también se va a reproducir. Y eso es lo que hace que el crecimiento sea exponencial. Entonces, ese crecimiento exponencial, según los autores, los creadores de esta teoría de la evolución, dice que va a generar un problema. Va a generar un problema. ¿Cuál es el problema que va a generar? Bueno, que entonces hay mucha población y los recursos, dice aquí, ¿verdad? Son limitados. Como los recursos son limitados, o sea, la comida, hay enfermedades también, y eso. Entonces, solamente los más aptos, los que desarrollaron algo, así como del lobo se pasa al pequinés, bueno, un cambio pequeño, de repente por una mutación, dice, de un neutrino que entró y chocó eh, contra uno de los genes allí del ADN y entonces modificó el ADN y entonces
eso generó un cambio ligero que en la mayoría de los casos puede causar la muerte, pero en un caso muy poco probable causa que ese fenotipo de la especie misma, ese fenotipo diferente, ligeramente diferente, logre tener una característica que si un bingo, pues bingo, la pegó y entonces eso hace que esa especie, ese fenotipo de esa especie logre una ventaja por encima de sus compañeros, ¿verdad? Y sobreviva, tenga más actitud para la supervivencia y entonces logre sobrevivir y logre a su vez pues, perpetuar su descendencia, logre ser la especie o la raza o el fenotipo que se mantenga durante el tiempo. Eso es lo que dice esta teoría. ¿Por qué? Bueno, porque la Tierra tiene 4.500 millones de años y eso da lugar a esos 4.500 millones de años que tiene y 1.000 millones de años que tiene la vida, ¿no? En la cual pareció la vida. Esos 1.000 millones de años, bueno, han sido suficientes para que, porque si en mil años, no sé, 2.000 años que el lobo pasó de convertirse en un pequinés y en un gran danés, entonces, si fue esos 1.000 años, bueno, ¿qué no se puede hacer en 1 millón de años? Entonces, en 1 millón de años se puede hacer mucho, pues puede haber muchos cambios y se puede cambiar de una especie a otra especie, ¿no? Esa es la lógica bueno, lo que le mostré ahorita, pues la lógica. La lógica. ¿Qué me dice la lógica? Bueno, que yo debo que chupar. Si dejo de chupar, se va. Y si soplo, ¿qué pasa? Si yo vengo y soplo aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, va a salir disparado, pues. No vale la pena hacerlo, porque va a ser, si la única forma de mantener esto es chupando, bueno, si soplo, va a salir disparado. ¿Para qué vamos a hacer el experimento? No hace falta hacer el experimento, ¿verdad? Sería tonto hacer el experimento, porque no tiene sentido, pues, porque es algo lógico, pues, algo de lógica. Entonces, bueno, esa es la selección natural, entonces basada en el más alto. Así, o sea, es el par de la selección artificial. Así como hay una selección artificial donde el globo se convierte en el pequinés y se convierte también en el gran danés, entonces, bueno, también hay una selección natural. ¿En qué está basada la selección natural? Bueno, en la pelea, en la lucha, en la supervivencia del más alto, del más fuerte, del más agresivo, del que desarrolló de repente una inteligencia mayor y fue más vivo. Y entonces logró sobrevivir porque el otro era más bruto y así. Entonces, esa es la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, y así pues, así, poco a poco, por ejemplo, una jirafa que tenía cuello corto, no podía llegar al alimento, ¿verdad? Pero de repente hubo una jirafita que sacó un cuellito más largo, que sea 1 centímetro más largo, y logró tocar esa hojita y comérsela, y esta se murió por no lograr comérsela, ¿verdad? Pero entonces esta sobrevivió y logró perpetuar, logró reproducir, y el hijo que tuvo tenía también la misma característica del cuello y a lo mejor creció un poquito más, quién sabe. Y así fue ya poco a poco, ¿verdad? Eso es lógico, me parece muy lógico. Y entonces así hasta que llegó a la jirafa de hoy, que tenemos esta jirafa, ¿verdad? Que tiene un cuello larguísimo y logra comer y así logró sobrevivir. ¿Verdad? Eso es lógico, ¿verdad? No, eso es la teoría. Pero la verdad dice otra cosa. Dice aquí, supuesta evolución de la jirafa desmentida. ¿Ok? Dice aquí, este periódico que está aquí. Lo pueden buscar ustedes si quieren. Aquí dice que solamente hay 4 especies de jirafa. O sea, no existen las jirafitas con cuello corto, ni en los fósiles. No se ha encontrado esta supuesta evolución que parece muy lógica, muy seductora, no tiene respaldo arqueológico, paleológico, no tiene ese respaldo. No hay esos fósiles que tú encuentras en una jirafita pequeñita, después viene una jirafita con el cuello más grande. No hay, no. Si esto tardó millones de años, según ellos dicen, ¿verdad? De pasar a esta jirafita, a esta jirafa correcta, pasaron millones de años. Entonces, bueno, debieran haber fósil después de cada una de las etapas en que la jirafa pasó de un cuello corto a un cuello largo. Pero eso no existe. No hay registros fósiles donde hay una jirafita con cuello corto, como tampoco lo hay, qué casualidad, tampoco hay esta de que haya, o sea, no es casualidad, no es el labor humano lo que falta,
No es el eslabón perdido, el único eslabón perdido no es el ser humano, no es el hombre de Piltdown, como de alguna vez, no sé si ustedes se enteraron de un gran fraude que hubo, el hombre de Piltdown, allá en Inglaterra. Pongan ahí en su buscador ahí, fraude científico. Es calificado como el más grande fraude que hubo en todos los tiempos. Un Sir no sé qué broma, Sir no sé qué cosa, un caballero pues de Londres, de allá de Inglaterra, científico, paleontólogo reconocido. Él agarró un cerebro de ser humano, una cabeza, pero de ser humano, y le puso una mandíbula, la desarmó y le puso una mandíbula de orangután. Y hacía otras cosas, y bueno, y disfrazó sus cosas, le hizo maquillaje allí, y la presentó como el eslabón perdido, el hombre de Piltdown, que era el eslabón perdido allá en una ciudad de Inglaterra, una región de Inglaterra, y ese era el eslabón perdido que por fin se había encontrado. Aquí está la prueba de la evolución. Y bueno, y todo el mundo gritando, viva la evolución, abajo Dios, abajo la Biblia, abajo la creación. Y bueno, a los 30 años, un científico también ateo, porque había personas pues todavía honestas en ese tiempo, y dijo que no, que eso había sido alterado. Empezaron a investigar el supuesto cráneo de, de eslabón perdido, y resulta encontraron pues la verdad que había sido adulterado. Le habían cambiado la quijada, le habían puesto una quijada de orangután, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Entonces, no solamente hay un eslabón perdido en el ser humano, en todos las especies no existe ese proceso paulatino, de poco a poco, en que las cosas se van cambiando y no hay registro fósil de ninguna especie de que haya habido un cambio paulatino, continuo, hasta llegar a la especie que son hoy. No hay eso. De hecho, si así fuera, fíjense, esto no existe. Estos supuestos cambios de especie no existen. De hecho, hay una rama de la zoología, bueno, sí, de la zoología, que se llama la taxonomía, que es la clasificación de los animales. Si los animales hubieran evolucionado, la taxonomía sería imposible. La taxonomía permite clasificar a los animales en especie, género, familia. ¿Ok? Si fuera por la evolución, no todo el mundo sería igual, porque todos salieron y fueron poco a poco continuamente modificados. Claro, ellos dicen, no, que lo que pasó fue que las especies que no lograron adaptarse al medio, esas murieron, y entonces quedaron solamente las especies de esta, de paso a esta fueron eliminadas y quedó. No tiene sentido. Entonces todo fue en las mismas especies, todas las especies entonces fueron eliminadas, todos los eslabones pasados, todo eso se eliminó y no quedó resto de eso. Es una locura, es una locura. O sea, aquí tenemos tres tipos de evolución, no las voy a tocar ahorita, veremos si la tocamos. Y aquí tenemos un árbol genealógico de la evolución, ¿no? Aquí vemos de dónde vino el hombre. Aquí el hombre, aquí está, creo que el orangután, por aquí está el gorila, según dicen que el hombre viene del orangután, del chimpancé, del chimpancé. El chimpancé viene de nuestro animalito aquí, no sé si será un oso hormiguero, no sé qué será aquí, y así, ¿no? El perro también viene de ahí, y el gato también viene de ese mismo ancestro, ¿verdad? O sea, todos tenemos ese mismo ancestro del cual viene el chimpancé, viene el gato, el perro, la oveja, y así. El conejo también, aquí creo que un conejo y así, ¿verdad? Y aquí por acá de los peces hasta llegar a los protozoarios acá, ¿está bien? Entonces, y así cada animal tiene su árbol genealógico, ¿está bien? El rinoceronte, las aves y otros, ¿verdad? Todos tienen su árbol genealógico de donde viene una rama, ¿no? De la rama en que viene, ¿no? Esto es la evolución, pues esto es lo que es la evolución. Bueno, aquí tenemos como decía, pues la taxonomía, una piedra en el zapato para la teoría de la evolución, ¿no? Y bueno, otras cosas que no concuerdan es los tipos de órganos. Bueno, esta parte pienso que podríamos, eh, fíjense, aquí tenemos la taxonomía, pienso que podríamos tratarla en la otra semana, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, la taxonomía. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, ahora dicen que el lobo no es el mismo que el perro, pero antes era lo mismo, ¿ok? El perro procedía del lobo, ahora lo pusieron aquí diferente, ¿no? Entonces, estas son las especies, ¿ok? Estas son las especies. Fíjense que aquí ellos tienen eh, el mismo, fíjense, aquí canidae, canina, esto por ejemplo son las mismas especies acá. O sea, tú puedes cruzar un perro con un lobo, ¿ok? Y es posible, así como cruzan, ¿se acuerdan que no sé si están enterados, en el campo, por ejemplo, es muy frecuente que los campesinos, los criadores de ganado, de caballos, eh, liguen crucen a un burro con una yegua. Es lo que normalmente, de ahí sale una mula. Esa mula, bueno, tiene unas características, que es grande, agarra carga, no como el caballo, que no le gusta agarrar carga, pero la mula sí puede agarrar carga así como el burro, pero un poquito más grande que el burro, más cara que el burro. Entonces, algunos campesinos pues prefieren tener una mula. Pero ¿qué pasa con la mula? La mula ya no se reproduce ya. ¿Okay? Cuando tú cruzas dos especies distintas de la misma familia, ¿okay? Que son de la misma familia, pero que son de otra especie distinta, entonces tú puedes cruzar, por ejemplo, el perro o el lobo con el coyote, por ejemplo, o con el zorro. De repente reproduce, pero ese animal que se reprodujo allí, ese híbrido, no se puede reproducir, pues, ¿ok? No se puede reproducir, no es fértil, es lo que quería decir, no es fértil, es estéril. Entonces, de ahí viene, fíjense, pues, esta rama, pues, de la zoología que es importantísimo, la taxonomía. Y esta taxonomía es posible porque solamente hay especies, ¿ok? Solamente hay especies. Entonces, fíjense, para ya culminar esta parte, vean, no hay registro. La primera piedra en el zapato de la evolución de las especies es que no hay registros fósiles que evidencien que hubo una evolución continua de las especies hasta formarse la especie que hoy está en vigencia. No hay esos registros. Entonces, y esos registros nosotros debiéramos aceptarlo como la fase experimental, ¿verdad? La comprobación. ¿Recuerdan lo que hablamos de la ciencia? Por eso yo les dije que era importante lo que habíamos hablado de la metodología científica. ¿Se acuerdan que hablamos que ciencia era todo lo que se podía negar, inclusive? Que si había una teoría que no se podía negar, esa teoría no podía ser ciencia. ¿Se acuerdan que hablamos del principio de falsación y de repetitividad del señor Karl Popper, del filósofo? Ni siquiera era cristiano, pues, el señor Karl Popper. Y él estableció este principio de la epistemología científica, que es que para que una teoría sea aceptada como ciencia, todo lo que es aceptado como ciencia debe estar propenso a ser evaluado, a ser investigado, a ser puesto en tela de juicio y ser negado o confirmado. Si no tiene ese mecanismo, si una teoría no presta esos mecanismos de que se confirme, entonces esa teoría no es una teoría científica. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos sobre ese tema? Bueno, la evolución es precisamente eso. No es una teoría científica, es una religión. Es una religión en la cual muchos son adeptos a ella y acérrimos adeptos y fundamentalistas y, bueno, extremistas, terroristas, inclusive. Entonces, algunos científicos mismos ateos han negado la evolución, han dicho claramente que no ha existido evolución. Uno de esos científicos, para que ustedes vean la locura de esta teoría, fíjense, fue el señor Francis Crick. Francis Crick es un Nobel de biología. Francis Crick es famoso, no sé si recuerdan el descubrimiento de la molécula de ADN en los años 70 por ahí o 60, no recuerdo bien. El señor Francis Crick descubrió pues esta molécula de ADN, pero él años después, creo que en los años 90, si no más recuerdo, algo así, o los últimos 80, él dijo que
que la evolución no se había dado en la Tierra. Por lo menos reconoció. Y dijo, no hay registro de la evolución en la Tierra. Por lo tanto, en la Tierra no se dio la evolución. Entonces usted pensaría, bueno, entonces este hombre se convirtió a Dios y creyó en la Biblia y dijo, oye, pues la Biblia sí tenía razón. No, mi amigo, no, cáiganse para atrás, cuájense de la risa. ¿Qué dijo este señor? Este señor dijo, señor Francis Crick, premio Nobel en biología por el descubrimiento de la molécula de ADN, este señor dijo que la evolución se dio en otro planeta alienígena y que esos alienígenas, imagínense, como con una película de Hollywood, pues, de ciencia ficción, esos alienígenas mandaron unas naves cargadas con las panspermias cósmicas de las especies que habían logrado sobrevivir en aquel planeta donde sí hubo evolución. Y entonces, ¿verdad? Y entonces esas panspermias, esas naves espaciales llegaron, aterrizaron aquí, soltaron esas panspermias crecieron en una especie de huevo, no sé cómo explicaré el señor Francis Crick esa. Bueno, lo cierto es que, bueno, como la tecnología de los alienígenas, ¿no?, es muy avanzada, entonces, no, ellos podían poner eso en un huevo tranquilamente, así como las películas Jurassic Park, donde todas las especies las ponían en un huevo, ¿se acuerdan? Mamíferas o no, todas las ponían en un huevo. Entonces, porque tienen una tecnología súper avanzada. Entonces, estas especies, pues, se reprodujeron en la Tierra y así es que hubo las especies en nuestro planeta Tierra, según la teoría del señor Francis Crick. Increíble, ¿no? Bueno, ni la ciencia ficción de Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, es increíble. Entonces salió otros señores, el señor Stephen y Jay Gould, ¿ok? Creo que son dos señores, si no me recuerdo. No sé si este es el nombre completo, no, verá que no recuerdo, me disculpan allí. Stephen, creo que es Stephen y Jay Gould. Y dieron otra teoría, pero por la misma situación, pues de que los fósiles no dan evidencia. Incluso estos hombres fueron acusados de creacionistas, de estar a favor del creacionismo. Imagínense usted, así como, bueno, como cuando lo que pasó con el señor Georges Lemaitre, ¿se acuerdan? Que no querían aceptar la teoría del Big Bang porque, bueno, porque tenía mucha similitud, mucho parecido con el relato de la creación del Génesis. Bueno, lo mismo aquí dijeron pues que los otros científicos, los otros evolucionistas, porque hay unos evolucionistas que son, bueno, pues extremistas, pues dogmáticos, ellos no aceptan otro punto de vista sino ese. Es como el dicho ese, ¿verdad? Que cuando el corazón crea una cosa, la mente inventa una teología o aquí ponía que poner una teoría, ¿no? Cuando el corazón quiere algo, la mente enseguida fabrica una teología, ¿verdad? Una teoría. Entonces, bueno, aquí pasó lo mismo. El señor Stephen Jay Gould, como ya dije, no sé si son dos personas, ellos dijeron, entonces, bueno, ellos trataron de hacer como una mediación entre lo que creía el señor, de lo que había dicho el señor Francis Crick y lo que decían los evolucionistas acérrimos, pues, dogmáticos, conservadores. Entonces, él agarró y dijo que las especies habían sufrido lo que se llama un equilibrio puntuado y que no era necesario hacer una transición paulatina para que una especie cambiara a otra. ¿Se imaginan ustedes eso? Mire, pregúntenle a cualquiera de esos ganaderos. ¿Saben que los ganaderos, ellos, los que crían vacas, toros y cosas, ellos son muy excelentes, pues tienen mucha mística en su trabajo. Y yo conocí unos ganaderos que ellos traían ganados de México, ellos tenían un padrote de México y el de Venezuela lo llevaban para México, por decir algo así. O sea, hacían todo ese esfuerzo de traer navegando, creo que era por barco, que traían a un padrote de México y el padrote de Venezuela, bueno, lo llevaban para México y así se intercambiaban. Porque usted sabe qué es lo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, tienen una cría y esa cría se cruzan entre ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Han tenido esa experiencia por los conejos. Si ustedes los conejos, tú permite que los conejos se crucen entre ellos mismos, usted va a ver conejos que le crecen unos dientes larguísimos.
así, y que no pueden ni comer. Y que hay que entonces que agarrarle y con una tijera y cortarse los dientes. No han pasado por esa experiencia, no han visto eso alguna vez. Y así los perros también, van creciendo perros así como bobos, tontos, ¿no? Entonces para tener una raza buena hay que cruzarla con otra que no tenga algún parentesco con ese prospecto. ¿También? Eso es lo que normalmente se hace. Entonces, pregúntele a cualquiera de eso. Si de repente, en ese trajín de los años que ellos tienen, de repente sale una especie diferente. Pregúntale a un campesino de eso, sin haber estudiado paleontología, zoología, taxonomía, sin haber estudiado nada de esas cosas, le va a decir que eso es imposible. Imagínate lo que están diciendo estos señores, ¿no? Entonces, fíjense el mismo esquema del, del modelo cosmológico del oscurantismo. Te están diciendo, no, que la evolución fue en otro planeta. Y con esto, bueno, arreglamos. No, vale, lo que pasa es que la evolución fue en otro planeta. De ahí es donde viene la vida. ¿Qué es lo que andan diciendo con esto, con estas misiones que han estado mandando hacia el planeta Marte? China, Estados Unidos, Rusia, Europa, todo el mundo mandando su nave sus robots allá al planeta Marte para que descubrir la vida, para decir que la vida se originó en otro planeta. A lo mejor no ni siquiera en el sistema solar, sino más allá, porque si descubren la vida en Marte, ¿qué van a decir? No, entonces la vida viene de otro planeta por allá. ¿Qué es lo que te están diciendo? El mismo modelo, pues, del oscurantismo. Debajo de la tortuga, ¿qué hay? No, hay un dragón debajo de la tortuga, una culebra enrollada. Y bueno, y debajo de la, bueno, habrá otra cosa allí debajo de la culebra. Y así, vamos con si cada vez que tú les confrontas, les cuestionas de dónde, no, ellos te van a decir, no, de allá, de por allá, no, que es la tortuga, no, que el elefante. ¿De acuerdo? El mismo modelo. Estamos en el periodo del oscurantismo, despertemos, estamos en el oscurantismo. ¿Para qué sirve la ciencia? Nada, para producir aparatos como estos para vigilarte, pero la ciencia no ha avanzado, no ha resuelto los problemas más básicos del hombre. Enfermedades cada vez hay más, los tipos de cáncer que decían que iba a curarse el cáncer, mentira. ¿Ustedes no se acuerdan en los años 70 del siglo pasado que decían que en el 2000 se va a descubrir la cura para el cáncer? Ahora es que hay cáncer para patadas, cada vez sale un cáncer nuevo. Entonces, no, que la energía iba a ser gratis. Mira, hay un artículo que yo se lo recomiendo a ustedes, de Atomic Age That Wasn't, la era atómica que nunca fue. Pónganlo en inglés porque yo creo que no está en castellano. Lo ponen en el Google, lo ponen en castellano, la era atómica que no fue. Lo traducen, ¿verdad? Y lo ponen en el buscador ahí en Wikipedia. Y después porque está en inglés, y después lo vuelven a traducir en castellano. Y lean eso para que ustedes se queden sorprendidos de las expectativas que habían en los años 50 para el año 2000. Es más, ni siquiera para el 2000, para el 1990, el año 90. De que la energía iba a ser gratis, que no se iba a pagar por la energía, que bueno, que todo el mundo iba a andar, no sé, que un platillo voladores, los carros iban a andar por los aires, y bueno, no, que no, expectativas no habían para el año 2000. Estamos en el pleno oscurantismo, la ciencia se estancó hace tiempo, lo que aumentó la ciencia, como dice Daniel, sí, pero para la maldad del hombre, para hacer maldad, para controlar al hombre, esclavizarlo. Entonces, bueno, seguimos entonces la otra, no me dio tiempo de hacer el experimento, pero en la próxima clase hacemos el experimento, ¿ok? Entonces es lógico, ¿verdad? Cuando dejo de soplar, cuando dejo de aspirar, pero no sé. Y si soplo, bueno, se va a caer. Lo vamos a hacer la próxima semana, pero ya ustedes saben que si soplo duro, bueno, se va a caer. Ya ustedes saben eso ya. ¿Para qué se les voy a decir? Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase, muchachos. Dios les bendiga a todos.